Una de las peores muertes hechas por los cárteles ocurrió en México, cuando una mañana tranquila, los gritos de un hombre atado a un poste despertaron al barrio entero, y lo peor fue lo que esos gritos trajeron después. Semanas antes, ese hombre había sido acusado de cometer un crimen atroz contra una mujer de la zona, uno que incluso los criminales del cártel no podían permitir. La noticia corrió de boca en boca, primero entre vecinos, luego entre familias, y finalmente llegó a los oídos de una organización criminal que operaba en esa parte de la ciudad. Para ello, la justicia no pasaba por tribunales ni por abogados, pasaba por sus propias manos, y cuando decidían actuar no había negociación posible. Lo rastrearon durante días, sabían dónde vivía, por dónde caminaba, a qué hora salía. Una mañana lo sacaron a la fuerza de su casa y lo arrastraron hasta un espacio abierto donde todo el mundo pudiera ver lo que estaba a punto de suceder. Le ataron las manos con tanta fuerza que la cuerda le cortaba la piel, lo amarraron a un poste de metal y lo dejaron ahí, expuesto, inmóvil, completamente a su merced. Entonces, uno de los hombres sacó un bote enorme de crema de cacahuete. El prisionero los miró confundido. Sus captores empezaron a untarle el cuerpo entero con esa pasta espesa y pegajosa, cubriéndole cada centímetro de su piel. El hombre probablemente pensó que aquello era una humillación pública, algo desagradable pero soportable. No entendía el propósito todavía. Su confusión se transformó en terror absoluto cuando dos hombres aparecieron sujetando con cadenas gruesas a dos pitbulls enormes. Los animales tiraban con fuerza, gruñendo, con los ojos fijos en el hombre cubierto de mantequilla de cacahuete. El olor los estaba volviendo locos. El prisionero lo entendió todo en ese instante. Comenzó a suplicar, gritó que lo perdonaran, que haría lo que fuera, pero sus gritos quedaron sepultados bajo los ladridos y los gruñidos de los perros que ya no podían ser contenidos. Cuando soltaron a los animales, lo que siguió fue un espectáculo de dolor lento y calculado. Los perros no atacaron para matar, atacaron para comer. La mantequilla de cacahuete los guiaba hacia cada parte del cuerpo, y el hombre no podía hacer nada más que sentir cómo le arrancaban trozos mientras seguía consciente. Los vecinos del barrio escucharon todo. Nadie intervino. Nadie llamó a nadie. Actuaron como si no estuviera pasando nada al otro lado de la calle. Cuando finalmente retiraron a los perros, lo que quedaba atado a ese poste ya no era reconocible como un ser humano. El mensaje quedó grabado en la memoria de Ciudad de México. La organización había dejado claro que en su territorio existía un tipo de justicia que ningún tribunal podría igualar en brutalidad. El hombre del bidón. En una colonia a las afueras de Ciudad de México, un puñado de hombres armados rodeaba a otro que estaba arrodillado en el centro. A simple vista, la escena podía parecer un ajuste de cuentas más, pero había un detalle que nadie entendía todavía y que convertiría ese momento en algo mucho peor. Semanas antes, ese hombre había cometido un error que, en territorios controlados por cárteles, no tiene solución: robarle a la gente equivocada. No era una gran suma, no era un golpe elaborado, pero había una regla no escrita que todos conocían y que él decidió ignorar. Al principio pensó que había salido impune. Volvió a su rutina, caminaba por las mismas calles, saludaba a los mismos vecinos, todo parecía normal hasta que dejó de serlo. Una noche desapareció, nadie escuchó nada, nadie vio nada, y aún así todos sabían exactamente lo que había pasado. No lo mataron esa noche, porque esto no iba de eliminarlo rápido, iba de mandar un mensaje, así que lo retuvieron durante días, el tiempo suficiente para que entendiera que no había ninguna forma de salir de aquello. Cuando finalmente lo sacaron, lo llevaron a ese terreno abierto, a plena luz del día y visible desde las casas cercanas, porque necesitaban que hubiera testigos y que la escena se quedara grabada en la cabeza de todos. Lo obligaron a arrodillarse frente a un bidón metálico mientras intentaba controlar una respiración que ya iba completamente descompasada, mirando alrededor como si todavía existiera alguna posibilidad de escapar. Entonces uno de los hombres abrió el bidón y el olor lo dejó claro al instante: gasolina. En ese momento entendió exactamente lo que iba a pasar. Empezó a suplicar, a prometer que devolvería el dinero, que haría lo que fuera necesario, pero ya era irrelevante. El problema nunca había sido el dinero. Le vaciaron el bidón por encima con total calma, empapándolo por completo, y durante unos segundos no ocurrió nada, lo que hizo que todo fuera todavía peor, porque le dio tiempo a anticipar lo que venía. Uno de ellos sacó un mechero, lo encendió sin prisa y acercó la llama hasta su cuerpo. En cuanto el fuego hizo contacto, las llamas lo envolvieron por completo en cuestión de segundos. Los gritos fueron inmediatos, descontrolados, mientras intentaba levantarse y escapar, pero apenas pudo avanzar antes de caer, completamente consumido. Nadie intervino, ni los hombres que estaban allí, ni los vecinos que observaban desde la distancia, porque todos entendían perfectamente lo que significaba cruzar esa línea. Los 49 cuerpos. El 12 de mayo de 2012, un hombre en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, salió de su casa para comprar algo de beber. La noche era cálida y tranquila. El tipo
tipo de noche en la que uno camina sin pensar, sin vigilar las sombras, sin esperar nada fuera de lo común. Pero esa noche iba a destruirle la mente para siempre. Mientras caminaba por la orilla de la carretera, las luces tenues de los postes proyectaban sombras largas sobre el asfalto. En un punto del camino, el hombre notó lo que parecía un tronco tirado junto al pavimento. No le dio importancia, siguió caminando. Unos metros más adelante apareció otro, y luego otro. Con cada paso, un olor nauseabundo se hacía más denso, más pesado y más imposible de ignorar. Era el tipo de hedor que se pega a la ropa y que el cerebro reconoce antes de que la mente quiera aceptar lo que significa. El hombre se detuvo, se agachó lentamente hacia una de esas formas oscuras tiradas en el suelo. Entrecerró los ojos intentando distinguir los contornos en la penumbra. Lo que había confundido con troncos abandonados eran cuerpos humanos. 49 cuerpos esparcidos a lo largo de la carretera. Hombres y mujeres a los que les habían arrancado toda dignidad posible. A unos les faltaban las manos, a otros les faltaban los pies y a otros la cabeza. Las mutilaciones eran tan precisas, tan metódicas, que identificar a cualquiera de esas personas era prácticamente imposible. Algunos estaban metidos en bolsas de plástico, otros simplemente arrojados sobre la tierra como basura. El hombre retrocedió con la respiración entrecortada. Su cerebro no podía procesar la escala de lo que estaba viendo. El silencio de la noche se convirtió en algo opresivo, como si la propia carretera se hubiera transformado en un escenario diseñado para el terror. Las autoridades confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Aquello era obra de los Zetas, uno de los carteles más violentos en la historia de México. Los cuerpos fueron dejados ahí deliberadamente, como mensaje, en una guerra territorial por el control de las rutas de contrabando hacia Estados Unidos. Cada cadáver mutilado era una advertencia, cada bolsa era una declaración de poder. Al amanecer, la zona estaba invadida por policías y soldados. Las linternas cortaban la oscuridad mientras documentaban la carnicería metro a metro. Las investigaciones llevaron al arresto de Daniel Jesús Elizondo Ramírez, conocido como El Loco, señalado como responsable directo de la masacre, pero su captura no devolvió la vida a ninguna de esas 49 personas. Eran civiles, inocentes atrapados en medio de una guerra que no eligieron, y en conflictos como estos, siempre son los inocentes los que terminan pagando el precio más alto. El pozolero. Durante años, decenas de personas desaparecían sin dejar rastro en Tijuana, sin escenas del crimen y sin pruebas, solo nombres que dejaban de existir, hasta que encontraron al hombre que hacía que todo desapareciera. Santiago Meza López, conocido como El Pozolero, trabajaba para el cártel de Tijuana. Su función no era secuestrar, ni disparar, ni negociar. Su trabajo empezaba después de eso. Primero le entregaban los cuerpos, después los llevaba a un terreno aislado, cavaba fosas y llenaba bidones con sosa cáustica. Dentro de esos recipientes introducía los cadáveres y los dejaba disolverse durante horas, a veces días, hasta que no quedaba prácticamente nada reconocible. El proceso era lento, químico y metódico. No era algo puntual, era un sistema. Cuando fue detenido en 2009, confesó haber disuelto más de 300 cuerpos. Algunos informes elevaron la cifra por encima de 600, sin tumba, sin restos y sin posibilidad de ser encontradas. Pero lo más perturbador no fue solo el método, sino la consecuencia. Durante años, familias enteras buscaron a sus hijos, hermanos, padres, sin saber que ya no había nada que encontrar, que alguien había convertido esos cuerpos en una sustancia irreconocible y los había enterrado como si nunca hubieran existido. El Jinete Fantasma. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas y despiadadas en la historia de México. Los Cárteles Unidos surgieron como una coalición formada específicamente para oponerse a su dominio, y en medio de esa guerra, un hombre conocido como el Ghost Rider, el Jinete Fantasma, alineado con los Cárteles Unidos, estaba a punto de descubrir que su propio apodo se convertiría en la forma más cruel de ejecutarlo. El Ghost Rider no recibió ese nombre por casualidad, se lo ganó con sus propios actos. Era conocido por prender fuego a sus víctimas y dejarlas expuestas en lugares públicos para que fueran encontradas. Cada cuerpo calcinado que aparecía en territorio enemigo llevaba su firma implícita. Su nombre generaba miedo, su reputación crecía con cada atrocidad, pero cada víctima que quemaba también le añadía un enemigo nuevo. Cada cuerpo que dejaba en llamas era un recordatorio para el Cártel Jalisco Nueva Generación de que tenían una cuenta pendiente con él, y los carteles de ese calibre no olvidan. El día que lo capturaron, su destino ya estaba decidido mucho antes de que encendieran la cámara. El Cártel Jalisco no se conformaba con eliminarlo. Eso habría sido demasiado simple, demasiado rápido y demasiado silencioso. Querían grabar un mensaje que llegara hasta el último rincón del mundo criminal, y el apodo del Ghost Rider les entregó la puesta en escena perfecta. Lo pusieron frente a la cámara. Los miembros del cartel se burlaron de su nombre, del nombre que alguna vez le dio poder, del nombre que hacía temblar a sus rivales, y entonces, con una calma que helaba la sangre, le empaparon la cara con acelerante. Encendieron una llama y el fuego consumió su rostro en segundos. Las llamas bailaron sobre su piel hasta que su cabeza dejó de parecerse a algo humano. Lo que quedaba era un cráneo vivo, sin rasgos, sin ojos, sin nada que pudiera identificarlo como la persona que fue. Pero lo más perturbador era que seguía consciente, atado, sin posibilidad de moverse. Sus gritos ahogados atravesaban el silencio mientras los hombres del cartel observaban sin inmutarse. El hombre que quemaba personas ahora ardía
parecía él mismo. Su apodo se había convertido literalmente en su sentencia. El jinete fantasma ya no era un nombre de guerra, era una descripción exacta de lo que le estaba ocurriendo. El video se filtró por los rincones más oscuros de internet, donde el cártel Jalisco Nueva Generación exhibía su brutalidad como estrategia de guerra psicológica. Para cualquiera que vio esas imágenes, la escena fue imposible de borrar. Un hombre transformado en el símbolo de su propio sufrimiento, un apodo que alguna vez le dio poder convertido en la herramienta exacta de su destrucción. El balón de fútbol. En Los Mochis, Sinaloa, el pánico se extendió por toda la ciudad cuando empezaron a aparecer bolsas manchadas de rojo en distintos puntos del pueblo. La policía recibía reportes uno tras otro. Cada bolsa que abrían revelaba una parte diferente de un cuerpo humano, un torso en una, extremidades cercenadas en otra. Era como una búsqueda del tesoro diseñada por alguien sin alma. Pero el hallazgo que paralizó la ciudad no lo hizo la policía, lo hizo un conserje. Esa mañana, un trabajador de limpieza estaba barriendo la entrada del ayuntamiento cuando encontró una bolsa deportiva abandonada junto a las escaleras. No tenía nada de especial a simple vista. Cuando se agachó para recogerla, algo rodó fuera de la bolsa. Parecía un balón de fútbol, pero cuando la esfera giró sobre el suelo y quedó boca arriba, el hombre retrocedió horrorizado. No era un balón, era la piel de un rostro humano cosida sobre una pelota de cuero. Los labios estaban suturados con hilo, los ojos cerrados para siempre, y junto a la bolsa una nota que decía: "Feliz año nuevo, porque este será el último". El rostro pertenecía a Hugo Hernández, un hombre de 36 años que a principios de enero de 2010 había cometido el error que le costaría la vida: cruzar sin saberlo territorio del cártel de Sinaloa. En ese momento, el cartel estaba inmerso en una de las guerras más sangrientas de la historia del narcotráfico mexicano, el conflicto contra los Juárez. Cualquier persona que entrara en su zona sin autorización era tratada como amenaza, no importaba si eras narco, policía o un civil que simplemente tomaba